Tenemos que calcular el límite de esta expresión, f de x menos 2 dividido f de x menos g de x cuando x tiende a x0, utilizando propiedades de límites y sabiendo estas consideraciones, que el límite de f cuando x tiende a x0 vale 5 y que el límite de g cuando x tiende a x0 vale menos 2. Muy bien. Vamos a calcular por separado el límite del numerador y el límite del denominador. ¿Está bien? Vamos a determinar esto. Límite de f de x menos 2 cuando x tiende a x0. Vamos a determinarlo. Y utilizaremos la siguiente consideración, que es que con d, vamos a escribirlo de esta manera, d. Sabemos lo siguiente, que el límite de p de x más q de x cuando x tiende a x0 es igual al límite de p cuando x tiende a x0 más el límite de q cuando x tiende a x0 si existe el límite de p cuando x tiende a x0 y existe el límite de q cuando x tiende a x0. Es decir, si por separado existen los límites, el límite de la suma será la suma de los límites. Ahora, nosotros sabemos cómo el límite de f de x cuando x tiende a x0 del primer término sabemos que existe, vale 5. Y el límite cuando x tiende a x0 de menos 2, esta es una constante, el límite de una constante es la constante. Por lo tanto, fíjense que el límite cuando x tiende a x0 de f de x más menos 2, estamos sumando, y fíjense, dos términos, y fíjense que el límite de cada término por separado existe. Como existe por separado cada término, lo que podemos hacer es escribirlo de esa manera. X tiende a x0 de f de x más el límite cuando x tiende a x0 de menos 2. Sabemos que por separado cada uno de estos límites existe, por lo tanto el límite de la suma es la suma de los límites. En el primer caso vale 5 y en el segundo caso vale menos 2. Y la suma sale 3. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos 2 vale 3. Vamos a determinar cuánto vale el límite de f de x menos g de x cuando x tiende a x0. Bueno, vamos a ayudarnos en lo siguiente. ¿Cuánto sale el límite de x tendiendo a x0 de una constante por p de x? Donde k es una constante. Esto será la constante por el límite cuando x tiende a x0 de p de x. Si el límite cuando x tiende a x0 de p de x existe. Es decir, si existe el límite de p de x cuando x tiende a x0 y está multiplicado por una constante, lo que se puede hacer es la constante sacarla del límite y calcularlo de esta manera. Esto se puede hacer siempre y cuando exista el límite de p de x. Bien, eso lo vamos a hacer en nuestro ejercicio. Fíjense que nosotros queremos calcular el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos g de x. Esto es como decir el límite cuando x tiende a x0 de f de x más menos g de x. ¿Bien? Estamos sumando algo negativo. ¿Cómo? El límite cuando x tiende a x0 de f de x existe y vale 5. Y el límite cuando x tiende a x0 de menos g de x, esto se puede escribir de esta manera. El límite cuando x tiende a x0 de menos 1 por g de x, donde menos 1 es una constante, y es aquí donde vamos a utilizar esta propiedad que vimos acá, esta propiedad.
Bien, fíjense. ¿Cómo? El límite, cuando x tiende a x0 de g de x, existe, y ese límite vale -2, entonces el límite cuando x tiende a x0 de -1 por g de x se puede escribir como -1 por el límite cuando x tiende a x0 de g de x. Y esto sería -1 por -2. Y esto vale 2. Entonces, fíjense que existe el límite de f de x y existe el límite de menos g de x. Como existe por separado cada uno de estos límites, el límite de la suma es igual a la suma de los límites. El límite cuando x tiende a x0 más el límite cuando x tiende a x0 de menos g de x. En el primer caso, este límite vale 5. En el segundo caso, este límite vale 2. Y la suma vale 7. Por lo tanto, lo que hemos determinado es que este límite del numerador existe y vale 3. Este límite del denominador existe y vale 7. Vamos a usar ahora esta otra propiedad. ¿Cómo? El límite cuando x tiende a x0 de un cociente p de x dividido q de x es igual al límite de p cuando x tiende a x0 dividido el límite cuando x tiende a x0 de q, siempre y cuando existan cada uno por separado. Existe el límite de p cuando x tiende a x0, existe el límite de q cuando x tiende a x0, y se tienen que dar estas condiciones, y además el límite de q de x cuando x tiende a x0 no puede ser 0, no podemos dividir por 0. Es decir, si se cumplen estas condiciones, el límite del cociente es el cociente de los límites. Y justamente acá lo que nosotros tenemos que calcular es el límite de f de x menos 2 dividido f de x menos g de x cuando x tiende a x0. Eso es lo que nosotros no sabemos. ¿Dónde? Sabemos que el límite de f de x menos 2 cuando x tiende a x0 es 3, existe. Sabemos también que el límite de f de x menos g de x cuando x tiende a x0 también existe y vale 7. 7 distinto de 0, es decir, esto tampoco no se anula. Por lo tanto, el límite del cociente, f de x menos 2 dividido f de x menos g de x, se puede escribir, utilizando todas esas reglas que hemos visto, como el cociente de los límites. Cuando x tiende a x0, dividido el límite de f de x menos g de x, cuando x tiende a x0. En el primer caso teníamos 3 y en el segundo caso teníamos 7. Y así es como se resuelve este ejercicio.